En la sociedad actual vivimos en un mundo cada vez más conectado, digital e inmediato. La búsqueda constante de dopamina por medio de estímulos, novedades y satisfacción inmediata ha dado lugar a un fenómeno que hoy en día está transformando la forma en que nos comportamos. Se llama Nexting y si quieres saber lo que es, quédate con nosotros hasta el final de este vídeo. Comenzamos. Alguien dijo alguna vez, la vida es eso que está pasando mientras estás ocupado haciendo planes. Pero poco podía imaginarse que en el futuro esto sería la descripción literal de lo que hoy puede ser prácticamente una patología. Hoy en día la inmediatez es la norma. Las redes sociales y un sinfín de plataformas nos incitan constantemente a la búsqueda de entretenimiento, una necesidad de gratificación instantánea y de estimulación constante. Pero, ¿qué es esto del Nexting? Suena bastante raro, la verdad. Para que lo entiendas de una forma simple y sencilla, es hacer planes de una forma compulsiva y constantemente buscando estímulos y gratificación inmediata. Tener un plan sobre un proyecto o un viaje es bastante gratificante, pues nos genera esa sensación de intriga y de saber qué es lo que va a pasar. Pero esto se convierte en negativo cuando haces esos planes con la única intención de conseguir esa gratificación, hasta el punto de no disfrutar ni involucrarnos en ellos de lleno. Y para que quede claro, hacer planes no es malo, pero empieza a serlo cuando se convierte en una tendencia compulsiva. Cuando empezamos a hacer planes con el único objetivo de recibir esos estímulos, pero no nos importa en absoluto el plan en sí, hasta el punto que no terminamos de disfrutar completamente de ninguno. A eso se le llama Nexting. Pero bueno, ¿de dónde viene esta palabra tan rara? La palabra Nexting es un término inventado a partir de la palabra next en inglés, que significa siguiente en español. Los que padecen Nexting no pueden disfrutar en absoluto de lo que están haciendo, solo piensan en lo que van a hacer. Y la razón es que lo que están haciendo lo habían imaginado tan pero tan idílico que si no es perfecto les decepciona. Además, mientras están haciendo este plan, ya están pensando en el siguiente, que por cierto, tiene que ser muchísimo mejor, ya que como he dicho antes, este plan no era lo que esperaban. El resultado es vivir en una constante decepción e insatisfacción, muchas veces sin ser conscientes de lo que está pasando. Pero por si no lo sabías, existe una explicación científica sobre el Nexting. Uno de los últimos expertos que ha abordado el Nexting es Mitch Ablett, psicólogo y exdirector clínico de la Universidad de Harvard, y además especialista en adolescentes. Lo que explica este científico es que detrás de esta anticipación convulsiva existe un mecanismo de nuestro cerebro en busca de placer. Cuando hacemos planes que nos ilusionan muchísimo, segregamos dopamina, una de las hormonas del placer, de la cual ya hemos hablado bastante en este canal. En busca de más dopamina, nos imponemos el siguiente plan. Pero ese siguiente plan puede no ser tan idílico como esperábamos y nos genera ansiedad, insatisfacción y una desconexión del presente. Este mecanismo del cerebro que nos hace adictos a la dopamina ya ha sido estudiado muchísimo anteriormente. Es el mismo mecanismo que encontramos en las compras compulsivas, por ejemplo. Estos estudios señalan que hay elementos en nuestra sociedad de consumo que nos impulsan al deseo constante de artículos, como los anuncios de marketing multiplicados en 1000 pantallas o los estímulos sensoriales que podemos ver en algunas tiendas como los olores, que son elaborados por expertos del marketing y ciencia del comportamiento humano. Pero por suerte hay una solución al Nexting, y no es otra que disfrutar del presente. El problema es que con los móviles en las manos y las redes sociales es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Como sabemos, no podemos escapar de la sociedad en la que nos ha tocado vivir, pero eso no significa que no podemos hacer algo para mitigar esa sensación o necesidad de hacer planes para obtener una satisfacción. El primer paso que debemos hacer es aprender a disfrutar del momento, del aquí y del ahora. Y esto es algo que se está poniendo en práctica desde hace muchísimo tiempo y seguro que has oído hablar de ello. Se llama atención plena o mindfulness. Con la atención plena o el mindfulness no eliminamos esos pensamientos, pero lo que hacemos es que intentamos redirigirlos hacia la dirección que nosotros queremos que vayan y así poder disfrutar de cada momento. Pero, ¿cómo se practica la atención plena? No es tan difícil como parece.
Bueno, no te creas que practicar la atención plena es una técnica complicada como el yoga o alguna otra técnica introspectiva oriental. Basta con realizar unos minutos de práctica sentados por la mañana en tu casa. La clave es concentrarte en el presente y en tu respiración. Lo que tiene bueno el mindfulness es que no te exige eso de dejar la mente en blanco. Deja pasar los pensamientos y céntrate en tu postura, en la respiración acompasada y en los puntos de apoyo que tienes en el cuerpo. Y una vez que domines esta técnica, ponla en práctica en cualquiera de los ámbitos de tu vida, limpiando los platos, arreglando la casa o incluso en la cola del supermercado. Pero los beneficios del mindfulness van mucho más allá del nexting. Se ha comprobado que el mindfulness es buenísimo para la terapia contra el dolor. Una terapia de unos meses con mindfulness puede servir de analgésico y reducir la ingesta de medicamentos en una persona con dolor crónico. En resumen, el nexting es un comportamiento que se ha vuelto muy común en la sociedad actual, pero que tiene consecuencias negativas en nuestras vidas. El no saber manejar los tiempos, el no saber manejar tus emociones, hacen que te agobies antes de tiempo y no tengas la satisfacción de realizar un plan o seguirlo como debes. Lamentablemente, las redes sociales y la dopamina están tan conectadas en un ciclo constante de recompensa que no nos damos cuenta que el nexting está siendo una de las patologías del siglo XXI. Si te ha gustado este vídeo, déjanos un like y compártelo con tus amigos para que podamos seguir haciendo más. Para más vídeos como este, presiona el botón de suscripción y haz clic en la campanita de notificación. Esto ha sido todo, hasta la próxima.